Los fenicios. Ya conocen ustedes, los que han sido estudiantes, los que lo son, los que lo fueron antes, estas tres ciudades de Fenicia. A mí siempre me ha llamado la atención Tiro, porque había Tiro y Nueva Tiro, me contaron a mí, no sé si será cierto. Tiro estaba en el continente, y Nueva Tiro era una islita, estaba frente a Tiro, y que dejó de serlo, porque construyeron una especie de camino que la unía al continente, que primero era un puente y después fue un dique, de modo tal que la isla quedó unida a la tierra firme. Y esta ciudad de Nueva Tiro, allá por el año 1000 a.C., ya era muy parecida a lo que hoy llamaríamos una ciudad cosmopolita. Había edificios, casas de altos, de 3, 4 pisos. No digo de 17, pero de 4 o 5 sí. Los alquileres eran muy caros, era difícil conseguir un espacio. Había una especie de departamentos también muy pequeños. Cada una de las plantas de las casas de alto era más chica que la anterior, porque desde luego no se construía tan bien como ahora, entonces la hacíamos más chica para que no se viniera abajo, no lo hace más grande. Bien, somos de la edad antigua, pero no estúpidos. Había gigantescos problemas sanitarios. La disposición de los desechos en un edificio de 5 pisos era igual que la que hemos señalado para París en Mar del Plata. El agua va. Agua va y la tiraban por la ventana. Sí. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es una vacinilla de aguas menores desde un primer piso y otra de un quinto. Sí, claro. Ya por ahí, imagínense, ¿no? Bien, tiraba las cosas redondamente a la calle. Había otra costumbre interesante. Una de las costumbres de la época era el sexo público. Quiero decir, la gente tenía sexo en la calle, tranquilamente. Bueno, como ahora. No, ahora no. Con ahora mayor desvergüenza. Yo he conocido el sexo público. ¿De oídas? En el Gran Buenos Aires, a favor de las ligustrinas, los yuyales, los baldíos, sí, la escasa iluminación y la moral liviana, bueno, era posible tener encuentros de sexo en la calle. No en las avenidas. No, porque en la calle. Poco de respeto tenemos. Exactamente. Acá nosotros en las avenidas no. Primero porque hay mucha luz, segundo porque por las avenidas circulan las familias, tercero porque por ahí se le rompe la dirección de una camioneta y tenemos una desgracia. ¿Cuál de los dos es usted?, dice el médico. Era una ciudad cosmopolita, me refiero a Nueva Tiro, porque allí concurría gente de toda índole, de todos los países conocidos en aquel entonces. Pero la vida se empezó a hacer insoportable y hubo algunas personas que, cansadas de sus condiciones de vida, salieron en busca de suelos más propicios, navegaron hacia el oeste por el Mediterráneo, lo cual, estando en Tiro, era la única posibilidad. Navegar hacia el este por el Mediterráneo, estando en Tiro, era meterse en tierra firme. Claro, era muy difícil navegar. Es muy difícil. Y llegaron a una península muy fértil, ubicada en el norte de África. Desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, un dios que era mitad hombre y mitad becerro, si me permite la expresión, y fundaron una nueva ciudad que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran hijos de los fenicios y de ellos heredaron dos cosas: el genio comercial y también su afición a los sacrificios humanos. Porque los fenicios tenían una religión abominable, disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, particularmente de niños, y habían inventado incluso una serie de artefactos
que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados. Recuerdo aquel que amplificaba los gritos de las víctimas, ¿no? Bueno. Fundaron un gran número de empresas de negocios en África, en España y en Francia. Y en un momento dado dominaban la mitad del Mediterráneo y miraban con codicia la otra mitad. Como siempre que uno tiene la mitad de algo, mira con codicia la otra mitad. En cuanto al dios Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente. En cada batalla, si los cartagineses ganaban, les sacrificaban los más hermosos prisioneros de guerra. Y en caso de perderla, tiraban a los hijos de las familias nobles por haber perdido. Bueno. La otra nación próspera del Mediterráneo era Roma. Una Roma que no era todavía imperial, apenas era la república, pero era una nación muy pendenciera. Poco a poco iba anexando algunas tierras. Primero lentamente, tardaron casi 300 años en anexarse las 100 millas aledañas a Roma. Pero bueno, siguieron creciendo y en algún momento dijeron, acá de los dos viene sobrando uno. Como suele ocurrir. Sí, sí. De los dos sobraba uno y el duelo era cosa de ley. Saco una sota, los uno y el turro me saca un rey. ¿Qué tarro tienen algunos? Dijo Aquiles Fabregat. Bueno, él se armó un día, ¿no? Se armó, la guerra se armó. Tuvieron lugar las guerras púnicas, que quieren decir las guerras fenicias, que son dos. La primera, que duró 23 años, se realizó principalmente en el mar. Al principio los cartagineses tenían ventaja, porque los romanos hacían unos barcos de porquería. Pero los romanos eran buenos alumnos de quienes los vencían y empezaron a aprender, y al final ganaron la guerra y se anexaron la isla de Sicilia, lo cual les resultó fácil, porque después de todo era más fácil anexarse la isla de Sicilia siendo Italia que siendo África. El jefe de los cartagineses, pero por poquito, el jefe de los cartagineses en esta primera guerra fue un señor llamado Amílcar Barca. Una noche, 7 años después de la derrota, tomó a su pequeño hijo de 9 años, que se llamaba Aníbal, lo llevó al templo de Baal, que era otro de los dioses simpáticos que tenían los fenicios, y allí lo hizo jurar que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de sus días. Y efectivamente nunca olvidó a Aníbal esa promesa. Pasaron 25 años en los que hubo paz, pero en el año 218 a.C. se armó la podrida. Empezaron los romanos a mandar unas legiones a atacar España, donde estaban instalados los cartagineses. Todavía hay en España ciudades que tienen nombre fenicio. Y el ejército romano ya se iba a embarcar para el África, cuando vino la noticia de que los cartagineses, mandados por Aníbal, habían cruzado los Alpes y que estaban avanzando por tierras nórdicas de Italia. Así que los romanos, que habían planeado esa segunda guerra púnica como una guerra de conquista, resulta que tuvieron que transformarla de golpe y porrazo en guerra de defensa. Entonces le dijeron a los soldados, bueno, esta es una guerra de defensa, así que primero deben morir antes de ceder un solo palmo de terreno. Y empezó la defensa, marcharon los ejércitos romanos al norte, trataron de aplastar a Aníbal, pero Aníbal los esperó en el lago Trasímero y los derrotó. Los romanos reunieron un nuevo ejército. Esta vez Aníbal los encontró en Canas, a pocas millas de Roma, y también le ganó, más fácilmente que la primera vez. Parece que abatió en aquella batalla, que fue la mayor derrota de Roma en la historia, a 70.000 niatos. Todo el mundo esperaba ver a Aníbal en las puertas de Roma, pero Aníbal no venía. Estaban todos en Roma, bueno, ahora debe venir Aníbal, y no. Y en realidad no fue porque dio la espalda a Roma y se fue al sur de Italia. Nadie se explicaba por qué, pero sucedía que Aníbal en aquella batalla también había perdido mucho. Estaba sin equipo, sin fuerza de ataque, y entonces para reunir un nuevo contingente y nuevas armas y nuevas fuerzas de descanso se fue al sur para esperar refuerzos de Cartago que llegarían por mar. El ejército romano entonces estaba bajo el mando de Quinto Fabio Máximo,
a quienes sus compatriotas llamaban Contactor el vacilante, porque su política consistía en no decidirse nunca a tomar una resolución. Mucho gusto, dice el tipo. ¿Cómo le va? La verdad es que el vacilante era más vivo de lo que parecía. La vacilación Sí. es una estrategia interesante. Él creía que era mucho mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy. Ajá. Y avanzaba desde lejos contra Aníbal, dando la impresión de que estaba listo para luchar, y cuando el enemigo le hacía frente, emprendía la retirada. Y los cartagineses se cansaron, se aburrieron de esto. No sabían cómo soportar esto. Victorias al vacío no sabían cómo se obtenían. Ellos solo conocían el arte de matar al adversario. Y la resistencia pasiva de Quinto Fabio Máximo venció allí donde las armas romanas habían sido derrotadas. Pero Aníbal estaba esperando las tropas y los aprovisionamientos. Esperaba a su hermano Asdrúbal, que le mandaba mensajes, supongo que mensajes de texto. El texto. Que decía que se encontraba apresurando los envíos, que le iba a ayudar con un ejército entrenado con maquinaria guerrera. Sí. Y efectivamente, Asdrúbal se encaminó al asedio de Roma para reunirse a Aníbal por vía de los Alpes. Había logrado vencer a la guarnición romana de España. Aníbal recibió todas estas noticias con gran alegría. Se alistó para recibir a su hermano. Pensó que juntos, los hermanitos Aníbal y Asdrúbal, los hijos de Amílcar, qué gente, ¿no? Los Barca, iban a marchar contra la ciudad del Tíber. Pero un día que Aníbal esperaba la llegada de Asdrúbal, llegó a su campamento un bulto enviado por los romanos, y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano. Los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían dado muerte a su jefe. Este fue un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal. Desde ese instante resultaba inútil su permanencia en Italia, y los romanos entonces se lanzaron en ofensiva contra Cartago. Aníbal tuvo que regresar rápidamente al África, ya entonces para defenderse de la invasión romana a Cartago. Había llegado a Italia como un hombre joven, como un gran invasor, y volvió a Cartago como un hombre desilusionado y sin fuerzas. El odio ya se había vuelto locura y desesperación. Imagínense, ¿no? Padeció la misma derrota que su padre, se sintió traicionado por los dioses. Siempre uno tiende a externalizar la culpa, ¿no? Reunió los últimos restos de sus ejércitos, se lanzó contra los romanos, se encontró con ellos en Zama y perdió. Pidió la paz, estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago, pero los romanos sospecharon, y con razón, que se encontraba preparando un nuevo golpe, y entonces pidieron su presencia en Roma. Aníbal, recordando la suerte de su hermano Asdrúbal, no fue a Roma, sino que salió rajando a Antioquía, en Asia Menor. Los romanos lo persiguieron y lo atraparon en Bitinia, en las costas del Mar Negro, y cuando Aníbal vio que no podía escapar, se suicidó. Le esperaba a Cartago algo todavía peor: la destrucción total por parte de los romanos, que la borraron de la faz de la tierra. Sembraron sal, como es famoso, ¿no? Destruyeron todos los edificios, después araron el terreno y sembraron sal para que nada creciera allí. Ya sin contra, los romanos prosiguieron su expansión, que ustedes ya saben cómo termina, ¿no? Podemos decir, bueno, la expansión termina en el año 113, en el momento de máxima extensión del imperio con Trajano, si es que usted quiere saber cuándo termina la expansión. Pero bueno, también podemos decir que terminó en el 476, cuando los bárbaros aniquilaron el imperio. En estas guerras púnicas famosamente se comió un garrón Arquímedes de Siracusa, el famoso Arquímedes del principio conforme al cual el que se mete en una bañera desaloja un volumen de agua igual al de su persona. Eureka. Eureka, dijo. Se comió un garrón porque estaba, creo que dibujando alguna figura geométrica en la tierra, y aparecieron los soldados, no me acuerdo de qué bando, y el tipo, salga de ahí, no me moleste. El soldado se enojó y lo liquidó. Eso es
lo contaban siempre en las clases de geometría o de física, pero yo no sé cuál era la moraleja. Por ahí que no conviene ponerse a estudiar geometría en el medio de una guerra, ¿no? En el medio de los dos Yo bandos. interpreté que no convenía estudiar geometría. No. Pero bueno. También, gracias a las guerras púnicas, se trasladó la diosa Cibeles, porque había una leyenda que decía que Roma iba a prevalecer sobre sus enemigos si es que la diosa oriental era trasladada a Roma, ¿no? Se usaron elefantes en esta guerra, no sé para qué, pero se usaron. Debió ser un espectáculo digno de verse. Y el ejército de elefantes. El ejército de elefantes cruzando los Alpes, ¿sabes? Sí. Es fama también que habían inventado los cartagineses una forma de hacer volar piedras, que era mezclar vinagre con ciertas maderas y prenderle fuego para producir una dilatación y ocasionar rotura de piedras que por ahí estaban entorpeciendo el camino de las tropas. Pero mi ignorancia me impide explicar cómo puede con piedras, vinagre y fuego hacer volar una piedra que le está obturando el camino, ¿no? Va más allá de mis posibilidades de esta noche. Pero todo el mundo habla de eso. Y no todo el mundo habla de eso, pero algunos dicen que Aníbal de ande lo miraran era tuerto. Que tenía un ojo como de otro color, o medio revirado. También lo decían de Alejandro. Andrés Malraux decía que Alejandro de Macedonia tenía un ojo de un color y otro de otro. Y encontraba que este era un detalle que al menos en aquellos tiempos producía una sensación de intervención divina. Ajá. Que si no alguien señalado de algún modo por los dioses va a tener un ojo de un color y otro de otro. Y otro de otro es horrible. Sí. Suena feo. ¿Cómo? Sí, suena un poco raro. Sí. Sí. A ver, arréglelo, no quedemos mal. Tenía un ojo de un color y otro. No, eso tampoco queda bien. ¿No? No, diga lo que tenía que decir, pero del modo correcto. Acá está el alumnado, profesor. Tenía un ojo negro y otro de otro. No, ahí parece que tuviera un ojo de otro. Eso es lo que me está pareciendo. Pero parece un ojo en tanto que de ahora otra que me persona. acuerdo, creo que esto es lo que decía Andrés Malraux. Que tenía un ojo de él y otro de otro. No. Bien. Como quiera que sea, Alejandro Usted de podría Macedonia haber dicho que tenía no tuvo dos... ninguna participación en las guerras púnicas. Digo, podría haber dicho que tenía un ojo de cada color. Claro, que eran diferentes. ¿Cómo? De diferentes colores. O sea, Colores. 7 ojos. No, de diferentes Un ojo colores. de cada color del Claro, son espectro muchos. solar. Son muchos, es cierto. A ver. Bueno. Debió ser un individuo muy curioso, dije yo, y si no escucharon no fue por una dificultad técnica de la radio, sino porque me agaché. Sí. No les puedo decir a qué. Bueno, ya se nos va a ocurrir. Nunca se agache. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla acerca de la familia Barca? Bueno. Del viejo Amílcar, que perdió la primera guerra púnica, del hijo Aníbal, que perdió la segunda, y del otro, de Asdrúbal, que ni siquiera llegó. Claro, llegó parte de él. Llegó parte de él. Sí. Bueno, a Calderón de la misma. Calderón de la misma, que Sí, probablemente... ya que hablamos de los Barca. Claro. Permítame dedicarle también a Argos, ya que hemos hablado de gente con muchos ojos. Que tenía 1000 ojos. Sí. Lo utilizaban para vigilar a Argos. Y por supuesto, me parece el único dedicando posible en medio de esta historia de no tan buena gente a las víctimas de esos sacrificios y de esas guerras. Bien. Qué cosa, qué fea religión la de los fenicios, no servía para nada. Hemos
buscado para ilustrar esta charla acerca de los fenicios tangos sobre Aníbal. ¿Y encontró algo? No encontró nada. Luego no encontramos. Entonces, recordando este episodio del Mar Negro, Sí. allá en Bitinia, donde tuvo que suicidarse Aníbal, me pareció que este podría ser un buen momento para llamarlo La Noche Triste de Hernán Cortés, o mejor, La Noche Triste de Aníbal. Aníbal Barca. Y vamos a escuchar Mi Noche Triste por Aníbal Troilo y Roberto Grela, Qué lindo. en homenaje a otro Aníbal, Aníbal Barca, y a otra Noche Triste.